La mirada son solamente 5 líneas. Cuando un corazón a través de los ojos te habla sin sonido, tus sentidos perciben la gran fuerza del silencio. Qué bonito. Yo no tengo costumbre de esto. Me habéis pillado así de todo. Hay otra cosa, la mirada me ha perseguido a mí. Otra cosa de la mirada también, que veo aquí, creí que era la misma y no es la misma. La mirada y el silencio. Me quedaré mirando en el retrato el fondo de tus ojos. Esperaré con ansia que tus labios se muevan para decir mi nombre. Y volveré a la soledad de mi recuerdo con tu imagen. Claro, un retrato no te contesta para nada. Los ojos los tengas abiertos o cerrados. Que no quiero ponerme en una cosa. Otra cosa, en mayo, fíjate en mayo. Como flor, un pensamiento. Como amor, un sentimiento. Como cercanía, el viento. Como recuerdo, el insomnio. Una voz en el espacio y lágrimas en mis ojos. Mira para acá, una sonrisita. Qué mal a mí, que diría el Padre Llanos. ¿Sabéis cómo me acuerdo yo del Padre Llanos? Creo que nadie se acordará en este mundo más que yo del Padre Llanos y le conocí a última hora. Y aquí hay otra cosa de aquí, cosas cortitas. Dime, ¿por qué llegaste hasta mí si yo no estaba a tu altura? Llegaste con la dulzura de poder sentirte amigo de un corazón ya vencido, dolorido y solitario. Anda. No me acuerdo. Hay una parte que es, luego de que leas eso, hay una parte que es tu paso por lo que fue después de la guerra, todo eso, que está recogido en el libro, en los recortes del libro que me diste. A ver si nos pudiera leer esa parte también. Yo te lo traigo aquí, está. Yo te digo dónde está. A ver si lo puedes leer. Porque hay una parte muy interesante que si me la pudieras leer aquí, y esa entraría muy bien en lo que está haciendo Casiano. Mira, esto es mío y lo primero que miras, mira. Sí. Acuérdate que es mamá. Sí, sí. A ver si lo vas a poder leer, porque es que está muy... ¿Y el camarada Rafael Hernández Rico? Ya, también. Claro. Para aquel Rafael Hernández Rico. Mírate. Nuestro Rafa. El último romántico. Para Rafael Hernández Rico, último romántico de la Revolución de Octubre, de Marx y de Lenin y de Jean Rey. Fíjate, de John Reed, ¿sí? Y dice Rafael, qué lejos en nuestros días de hoy, de ahora mismo, cuando no quiero llorar, mientras escribo y compongo las notas de mi canción perdida, pidiendo a unos cuantos hombres que me dejen de matar. Es que no leo bien. No leo bien cuando no están bien escritas las cosas. No sé, aquí tengo una cosa de... Fíjate, una noche recordando a una familia de Sevilla, que es familia de mi marido, he ido a Sevilla. En el parque la luna su luz cedía, porque ya se asomaba la luz del día. Y en la orilla del río las gaviotas, por un velero blanco, se vuelven locas. Y yo, niña, estoy loco por los lunares que llevas en tu falda de faralaes de 2 colores. El verde, blanco y verde de mis amores, niña, de Andalucía, que regala a la luna la luz del día. Entonces le dice a una niña. Mira, Flor. A partir de aquí, Sí. lo que quieras leer de estos folios, ¿eh? A partir de aquí. A partir de ahí. Tú lo vas leyendo poco a poco y lo que creas que puedes leernos en voz alta no lo lees. ¿Hasta dónde me has dicho? De aquí, son muchos
folios, Sí, por eso lo que sí. tú consideres, hasta donde te canses, donde no te guste. Me llamo Flor Cernuda Rones, soy natural de Quintanar de la Orden, provincia de Toledo, y en la actualidad tengo 80 y casi 89 años. Antes de acabar la guerra, es que esto está muy mal para leer. Antes de acabar la guerra, en el último congreso del Comité Ejecutivo Nacional del Socorro Rojo, me nombran para el Consejo Nacional y me mandan de delegada a Cuenca. Estuve unos días lo suficiente para que allí me pillara la Junta de Defensa. Ahí estaba Mera, y era un jefe militar anarquista. No tengo nada contra los anarquistas, siempre que defiendan a los trabajadores, sus derechos y su libertad, no el derecho y el terrorismo, como lo han hecho muchos, confundiendo una cosa con otra. Yo tengo muchos amigos anarquistas, camaradas muy buenos, a los que tengo nada que oponer. Bueno, pues Mera, jefe del 4º Cuerpo del Ejército, nos recibió en Alcuete, nos citó allí un día y dando un puñetazo en la mesa, solo con una mano porque el otro brazo lo llevaba en cabestrillo, nos dijo que al Partido Comunista había que liquidarlo y que a todas las máquinas les iban a echar arena para destruirlas y que no se perdiera y que no se pudiera utilizar ni hacer nada. Salimos de allí sin saber qué pasaba y al día siguiente nos clausuraron el Comité Provincial del Socorro Rojo Internacional y tuvimos que escaparnos cada uno por donde pudimos. Nos refugiamos en el mismo edificio en una guardilla y allí estuvimos escondidos 3 o 4 días. Desde una ventana de la guardilla veíamos la sede del partido y enfrente por la parte de atrás del edificio a los camaradas quitar el emblema del partido de las guerreras y de los de arriba en las fachadas, en los balcones. Si los camaradas estaban tomando esas precauciones era que las cosas iban muy mal y con lo que nos había dicho Mera empezamos a atar cabos. Los comunistas estábamos entre dos fuegos, los enemigos del frente y los de la retaguardia. Es que me cuesta leer y lo he leído todo así. Estoy leyendo muy mal. No, sigue, está muy bien. Sigue. Es que no sé si todo... Lo que quieras. Yo me fui a Madrid en cuanto pude coger un camión y una vez en Madrid estuve en el Comité Ejecutivo del Socorro Rojo y allí se nos planteó otra situación. Entonces, el comandante Carlos Contreras del 5º Regimiento me quería mucho. El comandante Carlos Contreras del 5º Regimiento me dijo que me fuera con ellos. Vente, Flor, porque aquí te va a pasar... Pero como había corrido el rumor de que Franco había dicho que el que no tuviera las manos manchadas de sangre no le iba a pasar nada, yo me fui a mi casa con mis padres. Tenía entonces 20 años y no era como ahora que la gente joven en el extranjero y en España se emancipa. Yo con mis padres, ¿dónde iba a estar mejor que en mi casa? El mismo día 28 de marzo que acaba la guerra, me detienen en el pueblo. Van a por mí a mi casa a detenerme unos jóvenes con pinta de campesinos que yo no los conocía del pueblo, con pantalón de pana y boina metida hasta los ojos, con las escopetas. Dicen que me vaya con ellos al ayuntamiento, que me van a hacer unas preguntas. Yo les digo que esperen un momento, que mi madre está en la cocina y voy a decirle que me voy con ellos y dicen, no hace falta, si vas a volver enseguida. Y volví a los 4 años, o sea, que mi madre cuando salió de la cocina y preguntó por mí, mi padre le dijo, se la han llevado. No me dejaban ni despedirme de ella. Nos meten en la cárcel del pueblo y lo primero que hacen es recoger a todos los que ellos creyeron chicos, chicas, mujeres ya mayores. Y lo primero que hicieron fue cortarnos el pelo, insultarnos. Ya no había palabras ni calificativos que no recibiéramos. El 2 o el 3 de abril, con el pelo cortado, entran por la mañana y dicen que nos sacan a la plaza a oír misa. Y después de misa nos quieren quemar en la plaza, en una hoguera. Pero el día antes, me parece, había entrado una compañía de serrallos de África, creo que se denominaban batidores de serrallo,
y ellos fueron los que impidieron que se llevara a cabo aquella masacre. Si no, nos queman en la plaza. Nos hicieron oír misa a punta de pistola y escopetas, nos insultaron todo lo que quisieron, el cura y los fascistas de allí. Nosotras con el pelo rapado y con palizas lo soportamos con dignidad. Hubo una camarada, Antonio Rubio, la llamaban la Pegola, se acordará todo el mundo de ella, que el marido era comunista, y porque no pudieron cogerlo, la sacaron a ella, a quien le dieron una paliza espantosa, la arrastraron del pelo por el rastrillo, y cuando nos la pasaron, abrieron la puerta, le dieron un empujón y nos la tiraron. Estuvo 3 días sin podernos contar lo que había pasado, sangrando por todos los sitios de su cuerpo. A ella la querían muy mal. La llamaban Pegola. Era el apodo que tenía la familia. Eran campesinos, no muy culta, pero una familia honrada y trabajadora, a la que se le había hecho todo lo imposible para que murieran de hambre, porque no les daban trabajo a los ricachones del pueblo. Un día se filtró la noticia de que por fin habían cogido al marido, y nos llegó así, textualmente. Al marido de Antonia lo han traído los falangistas. Primero le han hecho cavar la fosa y después, con una sierra, lo han cortado a pedacitos. Yo no puedo dar testimonio de si fue cierto o no. Ahora, testimonio de que después, en una comunicación con sus hijos que fueron a ver a la madre y se lo contaron, esto sí lo sé. De estas cosas hubo muchas. Por ejemplo, un día nos sacan de la cárcel y nos llevan a una casa particular que había ido uno de los alcaldes de la República, que había sido de uno de los alcaldes de la República y que nada más estallar la guerra lo fusilaron en Madrid, un tal Antonio Mayor. Yo no sé los motivos ni cómo era. Y un día se presenta la Guardia Civil, traen una lista y empiezan a nombrar entre ellas Flor Cernuda y dicen: prepárense que vais a salir. Entonces yo le pregunto: ¿a dónde vamos? ¿Tenemos que llevarnos ropa? Y me contesta: no, para donde vais no necesitáis nada. Esa fue la contestación de la Guardia Civil. Salimos pensando que nos llevan a fusilarnos, porque si no necesitábamos nada, las mujeres mayores, que eran muchas, se quedaron pensando lo mismo. ¿Y dónde nos llevaron? A limpiar la iglesia, con malos tratos e insultos. Yo les dije: yo esto no lo he pisado nunca. Lo he pisado sí, cuando era pequeña y venía a misa cuando me daba la gana, cuando me parecía, porque mi padre no se metió nunca en eso. Si queríamos ir, íbamos, y si no, pues no íbamos. Yo no había ensuciado, pero lo tuve que limpiar. Nosotras, con Rosita Cantos, que era hija de un teniente coronel de la Guardia Civil con puesto de mando en La Coruña, esta mujer estaba casada con el que, creo, era jefe de estación de un ramal que había de Villacañas a Quintanar de la Orden, don Antonio Ramírez. Rosita Campos era profesora de música, tenía en casa sus partituras, su musiquero. Le fusilaron al marido, que era de izquierda republicana. Sus hijos se quedaron en la calle. A ella la metieron en la cárcel. La trataron muy mal también. La echaron pena de muerte. Una mujer que no se merecía eso, porque fueron de izquierda republicana. Unas personas que no habían hecho nada censurable. Todo lo soportó con valentía. Uno de los días que la sacan obligada a limpiar en la planta de arriba, donde estábamos nosotras presas, lo primero que ve cuando entra es su música hecha trozos, tirada por el suelo. Y cuando vino, venía rota. Fue el primer gran impacto que recibió el primer día que la vimos hundida. Nos trasladan a Lillo, que era la cabeza del partido de la provincia de Toledo. Allí en Lillo vienen camaradas de Tembleque, del Romeral, de muchos pueblos de la comarca. Venían, recuerdo, Libertad Egín, Paquita Rico, unas camaradas que les mataron a los maridos y las encerraron con los cadáveres, pero cambiados el cadáver de la mujer de uno con la mujer del otro, o sea, no por matrimonios. Una de las mujeres que vinieron del Romeral se llamaba Magdalena Frontín, y de esta mujer habían abusado los falangistas.
Abusaron de la manera más asquerosa, sujetándola entre cuatro y alumbrando con una linterna el otro. En fin, hubo cosas horribles. A los hombres que bajaban de los pueblos los traían andando y les aplicaban la ley de fugas por la carretera. Los tenían en casas porque cogimos las armas. En este pueblo estuvimos no sé cuántas horas sin agua potable, muchas horas, tantos así que yo casi estaba loca. Me quería beber hasta agua sucia que había en una palangana. Me la quitaron, no dejaron beber. A las 72 horas, creo que fue, nos trajeron una cuba de agua de un pozo de una huerta y a todas las que la bebimos se nos puso una lengua que no nos cabía en la boca. No sabemos qué tendría aquella agua. En fin, de momento estoy aquí viva todavía después del agua. Una noche, estando durmiendo en una galería de una casa particular, por no haber sitio en la cárcel, teníamos solo una manta en el suelo. Sería ya de madrugada. Nos tiran del pico de la manta y nos enfocan con una linterna y una bayoneta y ¡abajo! A los que ellos querían. Nos llevan al cuerpo de guardia sin saber por qué a las 2 o las 3 de la madrugada. Al fin nos empiezan a decir, usted, para arriba, usted, para arriba, y dejan allí a una mujer sola. Era una mujer del pueblo de Lillo que estaba en avanzado estado de gestación, pero no sabía nada del marido, porque él estaba en el frente al finalizar la guerra. A esta mujer la detuvieron allí hasta las 4 o 5 de la tarde. Nos habían hecho bajar a todas las que ellos quisieron, porque no sabían quién era la que iba buscando nada que dieran con ella. Cuando subió nos dijo que la habían bajado al cuerpo de guardia para obligarla a decir dónde estaba su marido. Yo no lo sé, mi marido estaba en la guerra y a mí me habéis metido aquí, yo no sé nada. Entonces nos custodiaban las fuerzas del ejército de Franco y casi todas eran de África. Y por cierto, que se portaron en lo que cabe bastante bien en aquella ocasión. Y digo que se portaron bien porque esta mujer estaba en avanzado estado de gestación y a ella le horrorizaba dar a luz allí porque no había médicos ni nada, y a mí se me ocurrió escribir al comandante diciéndole que por favor la dejara salir a su casa para que diera luz, y efectivamente lo concedió. Antes había hablado conmigo el comandante y me dijo que él no esperaba que yo tan joven le hubiera escrito una carta en esos términos y prometía interesarse en el asunto. Estuvo 2 o 3 días en su casa y la volvieron a traer. Había otra mujer también que no sabía dónde estaba su marido. Tenía 2 niños que estuvieron en la calle, cogieron las armas. Estos chicos estaban sin rumbo. El niño me parece que tenía 5 o 6 años y la niña 3 o 4. Un día nos cogen, como ellos decían, a todas las intelectuales. No habíamos ninguna, solo Rosita Cantos era intelectual. Las demás nada, éramos gente sencillas, unas mayores y otras más jóvenes. Las más jóvenes nos pasábamos el tiempo dando ánimos a las mayores, porque todo las arreglaban con llorar. Un día, el mes de noviembre, vienen y me dicen que hay abajo una persona que pregunta por mí. Bajo al cuerpo de guardia y me dicen que me prepare porque voy a ir al entierro de mi madre. Así, de golpe y porrazo. La semana antes había venido mi padre a verme y me dijo, madre no puede venir porque está mala, pero fueron unos 3 o 4 días. Y de pronto me dicen que voy a ir al entierro de mi madre y me van a acompañar, pero no me dejan salir porque el que viene a buscarme no traía el transporte adecuado, traía un carro y unas mulas, y el jefe que mandaba la guardia dijo que en esas condiciones yo no salía de la cárcel, que tenían que traer un coche, y un coche entonces no era como ahora. Pero un primo hermano mío, muy contrario a mí, que tenía coche de alquiler, vino a buscarme y sin mediar palabra me llevó acompañado de un cabo y 2 números del ejército. Nada más llegar a mi casa, avisamos al cura. Se llevaron al cadáver y a mí me devolvieron otra vez a la cárcel. Entonces mi casa se quedó deshecha. Yo tenía 18 años cuando empezó la guerra y mi hermano 15, y se marchó también voluntario al frente y desapareció. El otro era más pequeño. Total, un inciso, en este mes
en este año ya, en el mes de marzo, hará un año que ha muerto este hermano mío. El pequeño. El pequeño ha muerto hace un año. Nada más llegar a mi casa me avisaron al cura, se llevaron al cadáver y a mí me volvieron otra vez a la cárcel. Entonces mi casa ya se quedó deshecha. Yo tenía 18 años cuando empezó la guerra y mi hermano 15, y se marchó también voluntario al frente y desapareció. El otro era más pequeño. Total, mi padre se quedó desamparado y yo en la cárcel sufriendo y viendo sufrir a mis compañeras a las que les hicieron horrores igual que a sus maridos. Todo lo que puedas imaginar de asustarnos y atemorizarnos. A las familias que iban a vernos las formaban en cola y les daban latigazos. Una vez pegaron a mi madre, que era una persona que no hablaba 2 palabras seguidas porque le parecía que ofendía a alguien. Y de lo que murió, y tengo el certificado médico, fue por afección moral. O sea, que el médico reconoció que esa mujer no tenía enfermedad ninguna, no tenía nada más que una pena tan grande que aunque dicen que las penas no matan, pues sí que acaban con la gente. Porque a mi madre le contaron tantas cosas que me iban a hacer y vio y sufrió tantas otras que duró solo unos días. Desde Lillo, un 28 de diciembre, nos mandan en una expedición a Ocaña y en el penal de Ocaña pierdo todo lo que llevo. No encuentro las mantas ni la ropa, no encuentro nada. Fue al ayudar a una madre a coger al niño, un niño que llevaba de mantillas en brazos para que ella cogiera los petates. Yo no recogí el mío y allí se perdió. Nos metieron en celdas que eran individuales, a 9 personas en donde no cabía nada más que, pues, donde no había nada más que un retrete en un rincón hecho con cemento. En la celda de una persona te meten 9. Fíjate, si es que yo misma ahora me asusto. En la celda de una persona te meten 9 que veníamos de una casa grandísima, donde había unos patios y un corral tremendo, donde te podías mover. Entramos y nos quedamos con los brazos para abajo, porque no nos podíamos mover. Como yo era la que sacaba siempre las cosas de apuro, llamo al funcionario y le digo, oiga usted, mire, que aquí no cabemos tantas. Y no me dio ninguna respuesta, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Salió a la galería, llamó a otro funcionario y le dice, a ver, quedamos más. Y en vez de 9 fuimos 11, sin luz, sin agua, sin nada. Yo creo que en los 3 meses que estuvimos en el penal de Ocaña, nos sacaron al patio 2 o 3 veces. Y en el patio se nos iba el tiempo viendo si podíamos coger agua. En media hora que teníamos escasa, con tantísimas mujeres como éramos, puedes imaginarte. Te veías negra para alcanzar un poco de agua, y eso cuando podíamos. En Ocaña se nos trató mal, sobre todo en comidas. Nos llamaba un tal don Marcelino, un funcionario viejo que estaba como tuberculoso, y decía, a ver, las cabras que suban. En nuestra celda había 2 chicas jóvenes, una de ellas de Toledo, Julia, que estaba casada, tenía un niño, y la otra de Ocaña, que era menor de edad, tendría unos 17 años. Esto ya en los años 39. A esta chica la condenaron a muerte, y a cada 2 por 3 las llamaban a las 2 y las sacaban, pero teníamos tal horror que ni ellas nos decían qué era lo que habían hecho fuera, ni nosotras les preguntábamos. No sabíamos nada más que a la hora que querían las sacaban. A ver, Luisa Álvarez, la pollera la llamaban, salía y volvía por la tarde o a la hora que la dejaran, pero no sabíamos más. A esta chica la fusilaron junto con otro que se llamaba Petra Cantador Amores, y me dijeron que el día que las llevaban a fusilar, las llevaban en un carro y el cura le dijo a Luisa que si se sentaba encima de sus rodillas procuraría que le hiciera el menor daño posible, o sea, que muriera instantáneamente. Yo las cosas que no veo no puedo dar fe. Fueron cosas que se comentaron, que lo dijeron, y yo las creo, y digo que lo creo, porque el cura de Ocaña era famoso por su sadismo y crueldad. Este poema es su reflejo. El cura de Ocaña.
Bueno, ya eso si quieres. Esto no es mío, esto no es mío, pero si quieres lo... Te vas a quedar rezagado aquí. Y ya. Y al cura de Ocaña, alguien, pues le escribió este recuerdo. Muy de mañana, aún de noche, antes de tocar diana, como presagio funesto, cruzó el patio, la sotana, más negro, más que la noche, menos negro que su alma. Llegó al pabellón de celdas, allí oímos sus pisadas, y los cerrojazos lanzaron agudos gritos de alarma. Valor, hijos míos, que así Dios lo manda, cobarde y cínico al tiempo tras los civiles de guardia, más negro más que la noche, menos negro que su alma. Los civiles temblorosos les ataron por la espalda para no ver aquellos ojos que mordían, que abrasaban. Camino de Yepes va. Gigantes de un pueblo heroico, camino de Yepes. Yepes era un pueblecito pequeño. Van, su vida ofrenda en España, una canción en los labios con la que besa la patria. El cura marcha detrás, ensuciando la mañana, más negro, más que la noche, menos negro que su alma. 17 disparos taladraron la mañana y fueron en nuestros pechos otras tantas puñaladas. Los pájaros lugareños que sus plumas alisaban se escondieron en los nidos suspendiendo su alborada. La luna lo veía y se tapaba por no fijar su mirada en el libro y en la cruz y en el star ya descargada. Más negro, más que la noche, menos negro que su alma, el cura, verdugo de Ocaña. En Ocaña nos sacaban a misa. Nosotras estábamos en la parte de arriba y nos bajaban a la que llamábamos el túnel, que era el pasillo de celdas de abajo. Entonces todo ese pasillo, el día que había misa, lo desocupaban y mandaban a los hombres a otro, para que no nos pudiéramos ver. Mientras se decía la misa, otro sacerdote, ministro de Dios, nos echaba un sermón, diciendo lo malos que éramos los rojos, pero que buenos, como eran tan buenos, estaban dispuestos a perdonar. La primera vez que lo oímos respiramos un poco. Caramba, pues sí que van a perdonar. Pues si lo van a hacer, es que nos van a dar alguna gracia. Cuando continuaba el sermón, nos enterábamos del perdón. Perdonaban al alma, pero el cuerpo había que matarlo, porque el cuerpo era el que había pecado. Eso es lo que yo he oído y por eso no puedo poner en duda que a esta chica la dijera que por sentarse en sus rodillas la haría sufrir menos a la hora de recibir una salva de metralla. Era una chica hermosísima. Sí, ¿cómo era? Pues era alta, fresca como una rosa y parecía que tenía 16 años y parecía que tenía... Luisa la Bollera, la llamaban. Sí. No lo sé por qué mataron a aquella chica. ¿No sabes por qué la detuvieron? No. Era muy joven. Tenía 16 años. Pero parecía una mujer hecha y derecha. Era tremenda. Y no tenía ninguna... No sé, la llamaban la Bollera y debía ser porque... Pues no sé si porque tendrían un puesto en el mercado, un puesto de pollos. De pollos. Sí, esa fue una de las cuestiones. Había muchas cosas ahí. Entonces, allí con cada persona que te encontrabas era una historia. Sí. No eras tú sola la que tenías historias. ¿Y recuerdas alguna otra de las mujeres que estuvieran contigo? Pues aquí todas, ahora ya se me han ido. No sé si esto os lo he dicho ya. Sí, no, acaban con la... En Ocaña nos sacaban a misa. Nosotros estábamos en la parte de arriba y nos bajaban a los que llamábamos el túnel, que era el pasillo de celdas de abajo. Entonces todo ese pasillo, el día que había misa, lo desocupaban y mandaban a los hombres a otro pasillo para que no nos pudiera ver. Mientras se decía la misa, otro sacerdote, ministro de Dios, nos echaba un sermón diciendo lo malos que éramos los rojos, pero que ellos, como eran tan buenos, estaban dispuestos a perdonar. La primera vez que lo oímos respirar un poco, caramba,
pues sí que van a perdonar, es que nos van a dar alguna gracia. Ya lo he leído antes. Cuando continuaba el sermón nos enterábamos del perdón. Perdonaban el alma, pero al cuerpo había que matarlo, porque el cuerpo era el que había pecado. Eso es lo que yo he oído, y por eso no puedo poner en duda que a esta chica la dijera que por sentarse en sus rodillas la haría sufrir menos. Menudas. Sí, pues muchas. Cuando te canses, te sientes cansada, paramos. Pero yo cuando te he dado todo esto, haberme lo dicho y había cenado. Sí, sí. ¿Estás segura que no está repetido, no? No sé hacer. Bueno. No recuerdo exactamente la fecha. Nos dicen que nos van a trasladar a Durango. De Ocaña yo salí mal de las piernas. En la estación del norte estuvimos esperando mucho tiempo hasta que vinieron los trenes. No sé por qué, dónde nos llevaron, que nos hicieron dar una cantidad de rodeos, bajar de los trenes y cambiar de línea. Que yo ya no podía ir sentada. Me tuvieron que sentar en el pasillo del coche y con las piernas abiertas me habían salido unas llagas que tengo las señalas todavía. En los transbordes hubo un guardia civil, sí, y me acordaré siempre de este guardia civil, aunque no podría fijar nada más que era guardia civil, pero no se me olvidará nunca. En los transbordos hubo un guardia civil de los que venían de Ocaña que se portó maravillosamente. Ese hombre llevaba su macrito, su fusil, su capa, y cargaba conmigo como el que carga con una niña en brazos, porque yo no podía andar. ¿Comprendéis? Pero solo ese guardia civil, en todos los traslados, me cogió en sus brazos y me trasladaba. Al llegar a la estación de Durango, dijo: esta joven no puede andar, y que traigan una camilla. Y en camilla me metieron en la prisión de Durango, o sea, que entré a hombros. Yo de un lado un guardia civil, y del otro dos camaradas que llevaban la camilla. Estuve sin curar, porque no había con qué, la infección me subía casi a las caderas y estuve muy mal, pero allí no había ni botiquín, ni médico, ni quien te hiciera una cura. Había una matrona, una tal doña Paz, que era de Madrid, y me acuerdo que un día me curó con unas pinzas de depilar las cejas, y no sé si tenía algún algodón o gasas. Como estábamos en la parte de arriba, en un tercer piso, aquello era un colegio de monjas, me concedieron el poder tomar baños de sol en la huerta. Estoy hablando de lo que antes fue un convento de monjas en Villacañas. Me bajaban entre 4 compañeras, de eso se tiene que acordar bien Carmen Machado, y en la huerta tomaba baños de sol. Allí conocí a una chica de la provincia de Ciudad Real. Se llamaba María Fernández, y aquella mujer la vi como lentamente se fue quedando imposibilitada hasta que dejó de andar. Primero iba arrastrando los pies, poco a poco, de una paliza que le rompieron la espina dorsal. Otra chica, Eustaquia Pérez, joven como yo, que tenía toda la salud del mundo, con una cara que le brillaba como pasábamos tanta hambre. Un día de la Merced, que nos dieron plátanos de postre, se comió el plátano que le dieron a ella, más todas las cortezas de los plátanos, de las demás. Tuvo una infección en el vientre que no podía evacuar, y como el médico no hacía nada, murió allí sin más existencia. Es horrible eso. Para que todo no sean calamidades, y por si tú no lo mencionas, daremos a conocer a una señora mayor del pueblo que se llamaba Florentina García, y su marido Martín Torres, el tío Martín y la tía Florentina. Un gran matrimonio, campesinos, los conocía todo el pueblo. También estaban presos. Ella era la verdadera artesana, una mujer inculta, pero sin embargo tenía unas manos que hacían verdaderas maravillas. ¿Tú no recuerdas de una vez que hizo un burro con una vieja montada y el yerno con un cartel que ponía «Vendo a mi suegra»? Hicieron luego una exposición de labores y el director lo bajó a la exposición porque era una maravilla. Hizo luego una cosa de cerdos con los cerditos pequeños
Este matrimonio artesano, que era campesino, la mujer tenía mucha maña para amaestrar animales. Y tenían una yegua que la llamaban sevillana. En los carnavales la enjaezaban y ellos se vestían de andaluces para esa fiesta. Florentina había enseñado a la yegua a decir cuál es la mano del obrero, y la yegua levantaba la pata izquierda. Cuando meten a sus dueños en la cárcel, este animal se queda en la cuadra, pero como todo el mundo sabía que hacía eso, llevaron a la yegua a declarar. Tú fíjate hasta dónde llega la burrada de la gente. Le preguntaba el juez a los falangistas, a ver, ¿cuál es la mano del obrero? Y el animal ni caso ni se movía, y palo va y palo viene para que levantara la pata. Y no la levantaba a una seña que le hacía la dueña que le había enseñado, porque el animal, ¿qué iba a saber del obrero ni de la mano del obrero? Se creyeron toda la gente del pueblo, todos los falangistas, toda la gentuza, perdón, que me perdone, que podían utilizar el animal, pero que fuera y no lo dejaban parar. Uno se la llevaba a dar, el otro a trillar, el otro para cargar, otro, y al animal lo tenían a media ración. Me figuro yo que acabaría muriéndose. Le hicieron pasar todo lo que se puede hacer pasar a una persona. Te cuento esto porque ya no solo fue ensañarse con las personas, sino hasta con los animales. Fue un trato horrible. Otra amiga, Emiliana Bueno Gamarro, tenía en su casa aves y las tuvieron sin comer todo lo que pudieron aguantar. Y un día fueron y las echaron tal cantidad de comida que los animales reventaron. O sea, que hasta los animales hicieron verdaderas canalladas. Quitaron Durango y a mí me tocó ir a Orué. Allí lo pasamos también muy mal. Tropezaba siempre con la iglesia y el Estado. ¿Comprenden? Otra vez con monjas, con hambre, con vejaciones. Yo no recibía visitas porque no tenía nadie, pero un día, por mediación de un camarada que estaba preso en Burgos, vino su mujer, que era de Portugalete, a verme. Yo no lo conocía, pero entonces nos habían tantos inconvenientes como han puesto para visitar a los presos que no podíamos ir si no éramos familia. Esta mujer venía y se traía algunas cosas. Sabía lo que eran las cárceles, porque tenía en ellas al marido y a 2 hermanos. Esta mujer es tía carnal del gobernador civil de entonces, de Las Palmas, los Mardones. Fue el primer gobernador civil de Lleida y actualmente lo es de Las Palmas. Pero entonces hasta los abuelos estaban también represaliados. El abuelo se llamaba Restituto Mardones y la abuela Aura Arboy. Magnífica gente, eran de Burgos y se portaron muy bien con los presos. El yerno, el marido de María, era un trabajador de Burgos y sabía lo que hacer y sabía cómo tratar todas estas cosas. Salí con los primeros indultos desterrada en Portugalete y lo pasé como pude. Cuando salí, venía conmigo también un seto de Torrelodones, que iba para las Arenas. Era muy alta, pero no recuerdo cómo se llamaba. Entonces María Mardones nos llevó a las 2 hasta Portugalete y me dijo, tú espérate aquí en la estación porque yo voy a acompañar a esta. La llevó a Algorta y yo me quedé en la estación. Cuando me cogió y llegamos a casa, me llevé una sorpresa porque esta amiga mía, María Mardones, estaba recogida por otra familia. Tenían una habitación donde dormían los padres, en una camita pequeña, y en el suelo, en un colchón, dormíamos María, el niño, que tenía un niño pequeño, y yo. O sea, que venía de dormir en el suelo y volver a dormir en el suelo. Al año escaso me mandaron un oficio diciendo que me levantaban el destierro, y fue cuando me marché a casa de mi padre. Tuve que salir del pueblo porque continuaban persiguiéndome. No me dejaban vivir. Solicité permiso a la dirección de prisiones
y a la Guardia Civil que me concedieron para venir a vivir a Madrid. Y aquí me pude colocar, y entonces fue a mi padre al que le hicieron la vida imposible. Murió sin asistencia, sin médicos. Le decían que si confesaba y comulgaba, le darían lo que necesitaba para sobrevivir, pero que si no, nada. Mi padre también murió sin verlo yo. Fui al entierro y después me vine porque la gente seguía metiéndose conmigo. Luego aquí hemos caído otra vez en manos de la policía. Han venido a casa, han hecho registros, nos han llevado a Gobernación y nos han pegado. ¿En qué años le detuvieron? En el año 62. ¿Os detuvieron porque estabais organizados? Nosotros estábamos organizados sin estarlo, de una manera especial, ¿me entiendes? Ellos iban buscando algo que no encontraban y que les salió mal, pero allí fue donde nos pegaron. En Gobernación nos tuvieron 3 o 4 días y como no sacaron nada en claro y con nosotras no hubo ningún fallo, nos pusieron en libertad. En marzo del 77, pidiendo amnistía, con aquellas tarjetas que se mandaron al rey, me cogieron aquí en la Gran Vía, en una mesa que teníamos. Estaba Juan José Rodríguez, secretario general de Justicia y Paz. Había un arquitecto, un médico, 2 chicos del colegio mayor y a todos nos llevaron. Cogieron a toda la asociación de expresos que estaban en la glorieta de Quevedo. Nos llevaron a la comisaría y no nos trataron muy mal, pero luego en Gobernación, donde nos trasladaron, allí sí, echándose mano a la pistola y diciendo que qué queríamos con la amnistía, si es que queríamos ver salir a los ladrones, pero no fue la policía tampoco, sino los grises, una pareja de grises que nos dijeron de todo. Luego nos llevaron de Gobernación a las Salesas y de allí salimos. Y no nos pusieron ni multa ni nada, pero ha sido en el año 1977, el día 10 de marzo. O sea, ya casi cuando se decía que teníamos democracia. Esa fue la última vez. Las mujeres lo hemos pasado muy mal, pero a pesar de todo, sientes ya tan dentro de ti el ideal revolucionario que volvíamos a empezar, que volveríamos a empezar por la paz, por la libertad, por la paz. ¿Os detuvieron porque estabais organizados? Nosotros estábamos organizados sin estarlo, de una manera especial, ¿me entiendes? Ellos iban buscando algo que no encontraban y que les salió mal, pero allí fue donde nos pegaron. En Gobernación nos tuvieron 3 o 4 días y como no sacaron nada en claro y con nosotros no hubo ningún fallo, nos pusieron en libertad. En marzo del 77, pidiendo amnistía con aquellas tarjetas que se mandaron al rey, me cogieron aquí en la Gran Vía, en una mesa que teníamos. Estaba Juan José Rodríguez, secretario general de Justicia y Paz. Había un arquitecto, un médico, 2 chicos del colegio mayor, y a todos nos llevaron. Cogieron a toda la asociación de expresos que estaban en la glorieta de Quevedo. Nos llevaron a la comisaría y no nos trataron muy mal, pero luego en Gobernación, donde nos trasladaron, ahí sí, echándose mano a la pistola y diciendo que en qué queríamos, que qué queríamos con la amnistía, si es que queríamos ver salir a los ladrones. Pero no fue la policía tampoco, sino los grises, una pareja de grises que nos dijeron de todo. Luego nos llevaron de Gobernación a las Salesas y de allí salimos. Y no nos pusieron ni multa ni nada. Pero ha sido en el año 1977, el día 10 de marzo, o sea, ya casi cuando se decía que teníamos democracia. Esa fue la última vez. Las mujeres lo hemos pasado muy mal, pero a pesar de todo, sientes ya tan dentro de ti el ideal revolucionario que volveríamos a empezar, por la libertad y por la paz. Volveríamos a luchar, pero no queremos la lucha, queremos ser libres, trabajar y ser verdaderamente hombres y mujeres que hicieran un país libre y un país que se volviera que la gente volviera a luchar las veces que hiciera falta hasta que no quedara ni... No pongáis eso, porque
Virgen.